Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Glowzone. Les deseamos unas muy buenas tardes, que se tomen su agüita, su tecito. Tenemos ya nuestro invitado aquí, pero antes de empezar con él quiero hacer un resumen de las noticias principales que tenemos en la página de Glowzone. La más importante, más reciente en este momento, Estados Unidos habla a través del secretario de Estado de su país, Rex Tillerson. Destaca que Venezuela se encuentra marcada por un contraste con el futuro de estabilidad y dice: seguiremos ejerciendo presión sobre el gobierno venezolano. También Chile suspendió indefinidamente su participación en diálogo de Venezuela. Por su parte, de Colombia habla Holguín: migración venezolana es primordial para el gobierno venezolano, y detuvieron a un usuario por ingresar a las vías de la estación Mamera y ocasionar retraso. Esas son las noticias más importantes. Vamos a comentarlas también con Carlos Larrazábal, nuestro invitado de hoy. Él es presidente de FedeCámaras, @clarrazábalg. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por venir al programa. Pedro, saludos a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, y gracias por venir antes, porque te teníamos para la semana que viene, por el orden que tenemos que pasar siempre los invitados una semana antes, pero te adelantamos por esta visita que tenían programada la Organización Internacional de Trabajadores, la OIT, y sorprendentemente la noticia creo que fue el lunes, se estaban montando en el avión y cancelaron la visita. Sí, el viernes, ¿no? El viernes. Sí, efectivamente, esta es una visita que estaba programada y autorizada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo en su reunión del mes de noviembre, y está referida a los casos, a los reclamos que tiene FedeCámaras de hace una cantidad de años por incumplimiento de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en el caso venezolano. En esta oportunidad ellos venían ya por segunda vez. Recordemos que ha sido una visita de alto nivel en el mes de enero del año 2014. La OIT le hizo una cantidad de recomendaciones al gobierno y esas recomendaciones ninguna fue cumplida. El tema venezolano se ha seguido evaluando progresivamente, y en esa última reunión de noviembre se acordó de nuevo, como última oportunidad, mandar una comisión de alto nivel para validar tres violaciones, tres convenios en particular. El convenio de salario mínimo, de cómo se determinan los salarios mínimos, que según la normativa tú tienes que consultar a los actores sociales, empresariales y sindicales para ver cuál es el impacto de esos aumentos y que no se pierda el poder adquisitivo como se ha perdido en Venezuela. También el tema del diálogo social, que es obligatorio, todas las leyes y temas económicos y sociales tienen que ser discutidos con trabajadores y empresarios, y también el tema de persecución y ataques a los líderes empresariales, a la empresa privada, a la propiedad privada, que eso ha sido violentado en reiteradas oportunidades. Sí. La OIT hizo una agenda de trabajo después que el gobierno aceptó la visita, donde se iba a reunir con representantes del gobierno, con diferentes actores sociales y con el empresariado. En esa agenda el gobierno propuso a los sindicatos oficialistas y la OIT quería la misión de alto nivel, que por cierto venía el máximo representante de los sindicatos del mundo, que es un francés, el máximo representante de los empleadores del mundo, que es un surafricano, y el que representaba a los gobiernos, que era el embajador de Perú en Ginebra. Con el personal técnico de la OIT venían 9 personas. En esa reunión la OIT... ¿Cuál era la agenda que venía? Exacto, en esa reunión estaba previsto que se reunieran, como decía, con el personal del gobierno, con los funcionarios del gobierno en los ministerios, y también con los diferentes sindicatos, y obviamente con FedeCámaras y sus gremios base. Pero también ellos querían ver un panorama completo en la parte sindical, no únicamente reunirse con el sindicato bolivariano, que es obviamente la prioridad que el gobierno le daba, sino también reunirse con los sindicatos independientes. Ahí estaba tanto la CTB, la UNT, pero aparte de la CTB y la UNT, ellos aspiraban a reunirse con diferentes sindicatos, tendencias, FADES y otras tendencias que hacen vida sindical en Venezuela, y es obligatorio de la OIT ver todas las versiones de todo el panorama. Y en el caso nuestro nos solicitaron también el interés de verse con factores de la sociedad civil. Nosotros le propusimos, con temas vinculados a la queja, que vieran el tema social con la conferencia episcopal,
que vieran el tema educativo con la Asociación de Rectores Universitarios, también porque nos parecía importante el tema de la diáspora de profesores y estudiantes por los pésimos salarios que tienen los profesores. Y de talentos. Y el tema de prensa también con IPIS, con el Instituto de Prensa y Sociedad, que vieran también el impacto que ha tenido las políticas del gobierno en el cierre de medios de comunicación, pérdidas de empleos en los medios de comunicación. El gobierno no aceptó que se reunieran con estas tres instancias de primer nivel, o sea, y tampoco que se reuniera con sindicatos independientes. Por eso ellos se vieron obligados el viernes a última hora, cosa insólita, a cancelar cuando ya la persona que venía de Sudáfrica casi que estaba montando en el avión. Claro, pero la OIT alegaba que no tenían seguridad, que fue por tema de seguridad. No, para nada, no había seguridad porque ese tema ya lo habíamos negociado previamente en el ministerio, yo había tenido una reunión operativa con el viceministro el viernes anterior y ellos iban a tener toda la custodia de la policía diplomática, iban a entrar, o sea, el gobierno estaba garantizando la seguridad de la misión completamente. Pero el hecho de impedir que vengan no significa que los problemas no estén ahí. Ellos desde lejos pueden tomar algunas decisiones, claro, o por lo menos decir, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, si no me dejan ir porque algo está pasando. Algo está pasando, ese es un tema. Ahora nos han solicitado que todo el material que estaba preparado les sea enviado para ellos analizarlo en Ginebra, y este tema se vuelve a discutir en la reunión del Consejo de Administración en Suiza, en Ginebra, en Suiza, que va a ser la semana del 19 de marzo, y ahí se verán en ese Consejo qué decisión se toma sobre el caso de Venezuela. En la última reunión que fue Francisco Martínez y dio aquí declaraciones, dijo que bueno, que no se pudieron reunir porque habían acordado que iban a hablar iba a haber ese diálogo tripartito, fue también creo que Marcela Más, pero por parte de los trabajadores, fueron ustedes por Fedecámara, pero a última hora como que el representante del gobierno cambió su posición y que sí, terminaron como que diciendo groserías. Bueno, eso fue en la asamblea anual de junio del año pasado. El gobierno trató de montar una reunión tripartita en el marco de la reunión, pero ahí empezaron con toda una ofensiva, con un diálogo muy ofensivo contra el empresariado venezolano, y también nosotros exigíamos que si era una reunión tripartita participaran todas las tendencias sindicales, porque las tendencias de los sindicatos bolivarianos están muy vinculadas a sindicatos del gobierno. Las tendencias más independientes también mucho más vinculadas a sindicatos que están con la empresa privada. Entonces tenían que ver el panorama completo. Como eso no se dio y como el mismo ambiente se montó muy hostil allá en Ginebra, la misma organización suspendió la reunión. Ahora, cuando la gente de la OIT reciba todos estos informes, los analice, va a ser muy difícil para el gobierno defenderse si sobre todo no deja venir al país o no ayuda a que si hay una realidad distinta, bueno, que la puedan comprobar. Sí, efectivamente, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen los abogados, y cuando ellos tienen que tener libertad, es como me decía un diplomático, es como si tú mandas una misión de las Naciones Unidas para verificar si los cascos azules que tengan una presencia en algún país están cometiendo algún tipo de delito y no les permiten que investiguen y se reúnan con todas las personas que ellos consideren convenientes. Cualquier misión de esto tiene que tener libertad de conversar con quien ellos crean conveniente. Claro, y fíjate que tú estás hablando por parte de Fedecámara, pero los trabajadores la están pasando muy mal. Tú hablas con cualquiera de los muchachos aquí o la gente en la calle, el sueldo se les pulveriza, claro, y eso es por culpa de este fenómeno económico que es el peor que puede pasar, que es la hiperinflación. Y para perseguir eso, lo único que puede es o dolarizar esos salarios o ver qué se hace. Al regreso vamos a hablar entonces, que tengo que hacer una pausa, Carlos, sobre este problema de la inflación, hiperinflación, y cómo lo está combatiendo la industria, qué está pasando en la industria venezolana y también para nuestros trabajadores, qué se puede hacer. Ya regresamos con más para ustedes en Globovisión. De regreso con ustedes en Con Todo y Pensín y Globovisión. Estamos con el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, @C_Larrazábal_G, también @Fedecámaras, si se quieren comunicar a través de las redes sociales. Carlos, estamos pendientes del tema de la hiperinflación. Esto afecta a todo el mundo. Bueno, fíjate que ya la falta de billetes circulantes, el problema de la hiperinflación, hasta la iglesia habló esta semana y vi una noticia, me llamó mucho la atención, que están pidiendo que como no pueden recibir limosna,
que la limosna se les pueda pagar a través de medios electrónicos, o sea, Sí. fin de mundo. No, mira, lo que estamos viviendo los venezolanos es una etapa ya superior de la destrucción de la economía venezolana gracias al modelo socialismo del siglo XXI. Nosotros hemos visto y lo hemos denunciado en múltiples oportunidades cómo se ha venido destruyendo la capacidad de producción del país, cómo el país cada vez produce menos y esa situación se agravó en el último semestre de una forma significativa. Hay que recordar que la economía venezolana no recibe dólares oficiales desde el mes de agosto del año pasado, que tuvimos 14 subastas únicamente. Que curiosamente, por cierto, el ministro decía que el DICON que duró 3 meses el pasado había sido muy exitoso. Y la pregunta uno que se hace, si fue muy exitoso, ¿por qué lo suspendieron? Entonces tuvimos esa sequía y esa sequía disparó en un dólar que no se puede nombrar, pero que obviamente tiene un impacto en las estructuras de costo y tiene un impacto en las referencias de valores de reposición. Entonces, cuando ahí metes una tormenta perfecta donde tú no tienes claridad de cuáles son los valores en el mercado, porque no hay una divisa de referencia para todos tus insumos, cada vez produces menos y a medida que cada vez produces menos, tus costos unitarios se van incrementando y tú tienes una cantidad de costos transaccionales que también se han ido subiendo de una forma significativa. Claro. Tú tienes los costos de transporte que se han disparado porque no todo el mundo lo vive, que no hay forma de conseguir repuestos en lo que se va requiriendo. Los transportistas lo están planteando ahorita con el tema de transporte que hay, pero también el tema de inseguridad, que son cosas que van sumando y la gente quizás no se percata de ello. Cuando tú ves que vienen gandolas por la carretera panamericana de los Andes y la saquean, esos son costos de flete que se van incrementando. Cuando tú ves que el gobierno va aumentando el salario mínimo de una forma desmedida y te obliga a subir los salarios, muy requeridos también, porque la gente no tiene poder adquisitivo, pero si eso tú no estás compaginando con políticas económicas que te permitan aumentar la producción, el final el efecto es negativo, porque no tienes cómo diluir esos mayores costos en una mayor venta, en una mayor producción. Sí, me hablabas de la hiperinflación, que lo difícil es traducirle al ciudadano de a pie cómo se maneja eso, de dónde viene, pero las amas de casa o uno mismo... Todo lo vivimos. Todos los días te suben las cosas y tú dices, ¿esto cómo pasó? Y todo el mundo, porque no es la empresa, todo el mundo se está descapitalizando de una forma acelerada. Pero lo importante es que esto se puede corregir. Yo esta mañana, Pedro, conversaba con unos economistas y les decía, mira, yo que me gradué de economista en el año 80, en esa época la hiperinflación era una enfermedad en América Latina, en diferentes países. Así. Y en ese momento habían dos teorías que estaban, las economías que estaban populistas, que creaban hiperinflación porque gastaban de una forma desordenada, porque no había control en sus economías, y el modelo que se empezó a establecer en Chile, que se llamaba el de los Chicago Boys, que vino asesores de la Universidad de Chile, y ahí pusieron orden en la economía. Y eso fue como empezaron a aprender a cómo eliminar la enfermedad de la hiperinflación. Vimos el caso peruano, recordarás, lo vimos en una asamblea de Fede Cámaras hace 2 años, tú estuviste presente con el doctor González. Perú tenía 7.000% de inflación. Y en época Fujimori. En época, él recibió, Alan García entregó la economía con 7.000%. Llegó Fujimori, puso la administración pública en orden, y bajó la inflación de 7.000% a 60% en 90 días y a 6% en un año. Eso se puede hacer, pero requiere un gobierno que ataque la economía profesionalmente, con medidas no populistas, que no quiera regalar lo que no tiene, que te pongas el país a producir, que crees una cultura del trabajo, que promociones el emprendimiento, que tengas más empresas, que tengas más producción, que tengas más competencia, que incentives la competencia, y aquí tenemos un modelo que hace totalmente lo contrario. Y que siguen poniendo más y más controles y que no les ha dado resultados, pero siguen insistiendo en la misma fórmula. Fíjate tú que en Estados Unidos, en esa época que tú te graduaste, había un proceso inflacionario, pero ellos descubrieron cómo atacarlo. Llegó al 18%. A través de la política fiscal. Y entonces suben los intereses y suben los impuestos. Ronald Reagan. Que sí, ese es los Reaganomics. Y bajaron la inflación y se disparó la economía y le fue muy bien. Claro. Pero aquí en Venezuela no se toma ninguna medida
en contra de esa hiperinflación. ¿Cómo le fue al DICOM hoy? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Hubo ofertas? ¿Hubo compras? No tenemos mayor información. Yo creo que hay que confesar que hay muy poca expectativa de que podamos tener una oferta significativa. Para que estos mecanismos funcionen, hay una palabra clave, y tú la conoces, Pedro, que es la confianza. La confianza. Y mientras no tengamos confianza en la realidad económica, es poco probable que, como dice el ministro, que venga una persona que está en Perú y le quiera mandar $100 a su mamá que está aquí en Maracay, vaya a irse a una casa de cambio para que esos bolívares te lo depositen pues en el Banco de Venezuela. Eso es poco probable, porque lo que va a hacer es buscarse un camino informal y que le den la mejor tasa, porque quiere que la mayor cantidad de bolívares le lleguen a su mamá que los necesita en Maracay. Claro. Entonces, esa es la realidad económica, que no se puede tapar el sol con un dedo. Y mientras tú tengas una oferta limitada de un mercado totalmente seco, al final del día lo que tú puedes tener un valor de referencia que van a establecer, que obviamente va a ser sustancialmente más alto de lo que tenemos ahorita, que por cierto hay que reconocer que la eliminación del dólar a 10 es una buena medida, porque eso estaba originando grandísimas distorsiones, y al final esto se convierte, como han sido todas las devaluaciones en la historia económica venezolana, con una medida estrictamente fiscal que le va a permitir al gobierno recibir una mayor cantidad de bolívares por los dólares que se están vendiendo por las ventas de petróleo. ¿Y qué piensas sobre el petro? ¿Cuál es tu opinión, o la de Fede Cámara? Mira, el petro también, Pedro, también, no está el nombre tuyo, el petro con el... No, Petro Pensini. No, Petro Pensini. No es Petro Pensini. El petro, lamentablemente, es otro invento que le vemos una vida muy corta, porque también depende de la confianza, que aunque tú le trates aunque no es una criptomoneda teóricamente, porque le estás dando supuestamente unas garantías, pero ¿qué actor económico puede tener confianza, aunque tú tengas los diamantes, el oro, el petróleo de reserva? ¿Cómo tú vas a ejecutar esa garantía? Si no te pagan, tú vas a ir allá a Guayana para que te den un diamante. Y sobre todo si ahorita tienes el riesgo país más alto del mundo, va por más de 4.000 puntos, una cosa nunca vista. Tienes además un incumplimiento de pagos, tienes la industria de PDVSA comprometida con tantos problemas, bajando la producción. Y también un mercado de criptomonedas que es totalmente volátil. Mira lo que pasó con el Bitcoin tuvo en $20.000 en diciembre, hoy está en $8.000. Perdió ya más del 50%. Y es un mercado que no está estandarizado, que no tiene ningún tipo de análisis fundamental, de regulación, entonces, ni de cobertura de riesgo de ningún tipo. Bueno, entonces simplemente que hay una transacción entre alguien que crea una moneda virtual en una computadora que no tiene ningún respaldo monetario, y entonces otra persona está dispuesta a pagarte por ella. Pero si no hay esa confianza que te estés dispuesto a pagarte de ella, porque eso se lo puedes transar a una tercera persona, al final el negocio se cae. Porque el valor de las cosas son cuando otra persona está dispuesto a pagar. Tú le puedes decir que vale, ahorita en el white paper que salió, como dijo el presidente, en el papel blanco, salió en $60. Que es como el prospecto, pero es como el prospecto. En las criptomonedas lo llaman papel blanco. Es como el prospecto si tuvieras una emisión de bonos o una emisión quirografaria, fuera el prospecto de la emisión, le da un valor referencial. Hay que ver cómo eso lo va a recibir el mercado. Ahorita creo que es la preventa del 20 de febrero. Fue a nivel de lo que está el precio del petróleo. Creo que usaron... Claro, porque están el equivalente a un barril de petróleo. Pero puede subir rápidamente. Yo todavía no conozco muy bien el producto, me parece que el que se meta ahí puede hacer dinero muy rápidamente o no. Lo van a empezar a utilizar. No sé cuáles son las restricciones por parte de los Estados Unidos y Europa con todas estas sanciones que tiene sobre Venezuela. Sí, porque también está el tema de la legalidad, porque al final tú estás hipotecando unos barriles de petróleo, estás dando en garantía una producción petrolera. Y eso es un tema que legalmente está reservado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tampoco tiene el aval de la Asamblea Nacional, que es la que, según la Constitución vigente, es la que debería estar aprobando este tipo de operaciones. Está bien. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muy agradable siempre conversar contigo. Lástima los temas
que espero Bueno. que la próxima vez que hablemos mejore todo para el país. Dios quiere que sea así, bueno, pero nosotros seguimos trabajando por Venezuela. Así es. La empresa privada sigue siendo el mayor de sus esfuerzos para abastecer el mercado con todas las complejidades que tenemos, y a veces lo que piden nuestros productores a gritos, que nos dejen trabajar, que nos permitan abastecer los mercados y que no nos sigan poniendo limitaciones como nos ponen hasta ahora. Así es. Bueno, amén, Carlos, gracias por estar con